que no se cuide se muere. Y si vos no te ocupás y no cuidas tu salvación, se va a morir en vos. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero compartir con ustedes el mensaje titulado ¿Poder o locura? ¿Cuál elegís? ¿Cuánto quieren enloquecer? Cancelo. En el nombre de Jesús. Bueno, Rescate dice loco por él, dice, ¿verdad? Si se portan mal, voy a cantarles. Bueno, ¿poder o locura? Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 1, saqué de un versículo que me tuvo ahí esa mañana, esa madrugada, de 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 24. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es, acá está lo primero, locura. ¿Qué es? Locura. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Cuántos nosotros hay acá? Esto es a nosotros. ¿Qué es? Poder de Dios. Acá están las dos palabras. De ahí viene el mensaje: poder o locura. Amén. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Miren la pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. ¿De qué cosa? De la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados. ¿Cuántos llamados hay aquí? Ya sea judío, ya sea griego, ya sea gentil, ya seas paraguayo, brasileño, quien seas, Cristo. ¿Qué es Cristo para nosotros? Digan conmigo: poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, no lo digo yo, las estadísticas entran nomás. Hoy estuve googleando y no quise poner. Esta madrugada estuve mirando un poquitito los efectos de todo este virus chino, como dice el pastor Luisito Hellman. Cuando uno mira los efectos mentales, psicológicos que generó todo esto, uno se asusta. Fuimos sorprendidos con una chica que se tiró de un edificio en Asunción, 30 años, ¿verdad? Y uno mira los efectos que genera lastimosamente todas estas cosas, y eso cada vez está trayendo más enfermedades mentales. Y la locura es un trastorno mental, que no voy a entrar en ese campo. Conocemos, miramos, ¿verdad?, las paranoias, las esquizofrenias y cuántas cosas. Pero sin duda, hermanos, este es el tiempo en donde más que nunca vos y yo cuidemos nuestra mente, no solamente para no caer en lo que sería una patología de temas mentales, sino también hay locuras espirituales. Y esas locuras espirituales pueden llevarnos a tremendos daños. Todo esto proviene de crisis. Más que nunca, el maligno procura de que los hijos del Señor caigan en esta locura. Por eso, como estoy repitiendo hace mucho tiempo, parecía que los que estaban hoy no están, muchos de ellos. Y muchos de los que pensábamos que nunca iban a estar, hoy están. Y gloria a Dios a los que perseveraron. Pero muchos quedaron ya por el camino, porque entraron en todo lo que es la locura de este siglo. Y Pablo, sin duda, fue una de las personas que más abarcó esto. Es el único que abarcó y utilizó la palabra locura 7 veces. Ni Salomón,
que era el único experto que en la antigüedad estudió los problemas mentales. Era tan inteligente Salomón que se puso a estudiar los problemas mentales. Pero ni Salomón lo mencionó una sola vez. También menciona en Salmos. Pero el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, 7 veces utilizó la palabra locura. Entonces, no vamos a caer en el trastorno, digan conmigo, ni en este trastorno mental, vamos iglesia, ni mucho menos espiritual. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Miren lo que dice David: escucharé, Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿A quién recibe la paz de Dios? El que forma parte de su pueblo y que se mueve en su santidad, para que no se vuelvan a la locura. Quiere decir que aún el propio pueblo de Dios, que de repente no se mueva en la palabra de Dios, que no se muevan los principios de Dios, puede volver a la locura. Y eso no tiene que ser la historia de nuestra vida. Como estaba diciendo el miércoles, no podemos comenzar bien y terminar mal. Si comenzamos trastabillando, gloria a Dios que rectifiquemos para terminar bien. En el nombre de Jesús. El domingo pasado también estuvimos hablando. Amén. Entonces, ¿cuánto van a escuchar lo que va a hablar Dios? Amén. Y Pablo, un hombre a quien Dios lo utilizó muchísimo, de los 39 libros del Nuevo Testamento, Pablo recibió las 27 revelaciones de 27 libros. Yo le atribuyo Hebreos también a Pablo, por eso le meto ahí en el grupo, porque sin duda es el estilo del escrito de Pablo. Entonces imagínense, un hombre tan ungido hablando de esto. Yo creo que merece que nosotros le escuchemos. Amén. El poder de Dios, ¿dónde viene? Aquí está. Dicen Hechos capítulo 1 versículo 8 que el Señor Jesús le dijo a sus propios discípulos: recibiréis el poder del Espíritu Santo, amén, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: busquen ese poder. Ese poder ahuyenta locuras. Ese poder ahuyenta demonios. Ese poder es un sello de la conversión en nuestras vidas. Busquen ese poder. Por eso el diablo no quiere que muchos hijos del Señor reciban el bautismo del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No termine septiembre sin tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y dónde hay poder? Romanos 1:16. ¿Por qué dice? Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación al que cree, dice. Entonces, aquí hay poder. Y vos y yo tenemos que tomar una decisión. Y si de repente uno está trastabillando, moviéndose en la locura, porque esto es sigiloso, vamos a salir de ahí. Y vamos en el nombre de Jesús salir del equipo de los locos. ¿Cuántos dicen amén? Y entrar en el equipo victorioso del poder de Dios. Porque solamente, escúchenme bien, solamente los que tienen el poder de Dios van a poder llegar al final. Porque todo se suelta en el mundo para que impere la locura. Y solamente los que se mueven en el poder de Dios van a poder llegar al final. Por eso Pablo hacía la distinción. Y vamos en el nombre de Jesús a mirar un poquitito. Corto, breve, conciso. Voy a tratar de ser en esta mañana. El P significa poder. El L que ustedes van a ver significa locura. Vos y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cuáles son las características de los que se mueven en el poder? Yo traje solamente 3 de cada uno. Primero, los que se mueven en el poder de Dios. Digan conmigo: voy a aferrarme a la palabra de la cruz. Digan otra vez bien fuerte: voy a aferrarme a la palabra de la cruz. Así dice la Biblia. Pablo dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz, no dice las palabras lindas de cantares, gloria a Dios por las lindas poesías. No dice las lindas palabras de ánimo. No dice las lindas palabras de aliento. No, dice: porque la palabra de la cruz, habla de la palabra de la cruz. Es locura los que se pierden. Pero yo no puedo ser salvo si no paso por el proceso de la cruz. Entonces, ¿querés
ser una persona llena del poder de Dios, movete siempre en la revelación de la cruz. Por eso Pablo añade, no dice ni siquiera la palabra del evangelio, porque el evangelio quiere decir buenas noticias de Dios para el hombre. Amén, es lindo. Pero Pablo hace la aclaración que para que nosotros podamos movernos en el poder de Dios, yo tengo que tener la revelación de la cruz. Y la cruz es el lugar de muerte. Es un lugar de muerte. Y acá, miren por favor, alguien tuvo que morir para que vos y yo podamos ser reconciliados con Dios. Dice la Biblia que el Señor, mediante la cruz, reconcilió Dios con ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Por eso cuando yo tengo la revelación de la cruz, yo estoy dispuesto a morir para evitar las enemistades. Por eso los matrimonios en Cristo subsisten. ¿Por qué? Porque hay algo que les une, que se llama la cruz. No es el dinero, no es una casa linda, no es una mansión, no es un coche. Tiene que haber la revelación de la cruz, en donde Ruth trae sus mochilas y coloca la cruz de Cristo, donde yo traigo mi mochila, lo coloco ante la cruz de Cristo y los dos morimos y mueren las enemistades, porque la cruz es un lugar de muerte. Y si no, Cristo no moría, no íbamos a poder ser salvos. Por eso el que anda vivito y coleando, el que siempre quiere hacer su santa y soberana voluntad, que no tiene nada de santa, no puede ver victoria. Y vive en esa enemistad porque no tiene la revelación de la cruz. Por eso el Hijo de Dios, que no quiera morir en un sentido espiritual, no estoy hablando de pegarme un tiro, estoy hablando en un sentido que el Señor Jesús dijo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo que es el lugar de renuncia, la cruz del Calvario. Por eso Él dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Todo lo que ocupa el primer lugar, llámese mi esposa, mi hija, mi hijo, llámese mis nietos, que les quiero muchísimo, les amo. Pero todo lo que ocupa el primer lugar y no ocupa la cruz de Cristo, entonces yo estoy en locura. Porque la cruz es el lugar de renuncias. Y para eso, para el mundo, eso es una locura. Pero para los hijos es poder de Dios. ¡Wow! Entonces cuando yo muero y yo digo amén, Señor, yo tengo la revelación de la cruz. Y así como vos hiciste tu renuncia, dejaste los cielos, viniste a este mundo, ocupaste mi lugar, moriste en esa cruz del Calvario, así, Señor, yo todos los días, ¿cada cuánto digo? Diga conmigo, todos los días voy a tomar mi cruz y te voy a seguir. Por eso los hijos caen en locura, porque no ven un papá que le coloca a Cristo y a su cruz por encima de todo. Pero cuando los hijos ven eso, hermanos, que nada ocupa el primer lugar, que no ocupa el fútbol, no ocupa un equipo, no ocupa mi profesión, no ocupa mi dinero, no ocupa nada de estas cosas pasajeras. Cuando los hijos ven, mi papá tiene la revelación de la cruz, mi papá nunca va a cambiar la cruz por mí. Porque él entiende este principio, que tome todos los días su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. ¿Quién dijo eso, hermano? Jesús. Es palabra mayor. El que entiende la cruz de Cristo se aferra a su salvación. Dice en Filipenses 2:12 que se ocupa. Por eso dice que los que entienden la palabra de la cruz se salvan. Se salvan. Y vos y yo tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Todo lo que vos no te ocupes se muere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben eso? Es lógico, yo no cuido mi salud, me enfermo. No cuido mi mente, voy a enloquecer. No cuido la orquídea que te gusta, se va a morir. Yo no cuido mi pasto, se muere. Lo que no se cuide se muere. Y si vos no te ocupás y no cuidas tu salvación, se va a morir en vos. Una de las mayores mentiras que el maligno quiso colocar es que vos te salvás y viva la pepa, hace tu vida lo que querés, total ya te salvaste. Mentira, vos tenés que ocuparte de tu salvación todos los días con temor y temblor. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 24:13 que el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y dice en Mateo 24:12, yo estuve hablando el viernes de eso, que una de las cosas que va a imperar en este tiempo es la maldad. Va a haber tanta maldad, hermanos, que va a ser normal ver maldad. Va a ser normal. Va a haber tanta locura en el mundo. Y esa maldad, si entra en el corazón de los hijos de Dios, eso mata nuestra salvación. Mateo 24:12, el Señor Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya las personas se vuelven insensibles. Y esa maldad entra en tu corazón. Y esa maldad enfría tu comunión con Dios. Ya te da igual. Y eso no puede pasar en nuestras vidas. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús voy a ocuparme en mi salvación. Voy a buscar su rostro. No voy a cambiar nunca los principios del mundo por los principios de Dios. Mis hijos tienen que ver eso. Lo que es malo es malo. Lo que es bueno es bueno. Amén. ¿Qué pasa en la locura? En la locura se pierde. En el poder se salva. Sin embargo, el que se mueve en la locura se pierde. El loco no se va a salvar. El loco que dice acá en la Biblia. ¿Por qué? Porque no acepta la palabra de la cruz. Porque para ellos la palabra de la cruz es locura. ¿Qué yo voy a morir? ¿Qué yo voy a destinar mi tiempo para otro? ¿Qué yo voy a...? No, es locura. Esto es locura. Si ahora todo el mundo exalta el ego, exalta. Cada vez los coches dan menos trabajo para arrancar, hermano. Algunos ya tenemos con el botón. Otros coches, yo he visto eso en Japón, le hablan y arranca, conoce tu voz. Hola. Para que no tenga ni el trabajo de apretar el botón, porque eso es estrella para vos. Entonces, la palabra es locura. ¿Y por qué es locura? Porque rechazan la palabra de la cruz. Miren lo que dice en Salmos 50, 17 y 18. Dice la Biblia: pues tú aborreces la corrección. ¿Cuánto van a decir en el nombre de Jesús? Eso nunca me va a pasar. Amén. Aborreces la corrección. Echas a tu espalda mis palabras, dice Dios. Veías ladrón, en vez de reprender al ladrón, botonía al ladrón. ¡Qué locura! Ahí estaba el adúltero, en vez de reprender, uno dice: está bien, se une al adúltero. Viene un rebelde: no, como por favor, no te unas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque eso es locura. Y vos y yo no podemos caer en la locura. Miren lo que dice la Biblia en Zacarías 7:12. Pusieron su corazón como diamante. El diamante es una piedra preciosa, valiosísima, pero es la piedra más dura, mucho más dura inclusive que el hierro, que el acero. La piedra del diamante es durísimo. Y dice Dios: pusieron su corazón como diamante para no oír lo que Dios está hablando en este tiempo. Lo que Dios envía por medio de sus profetas, por medio de sus pastores, por medio de tus líderes. Y vino por tanto gran enojo que viene de parte de Dios. Gran enojo cuando no escuchamos las palabras de la cruz. ¿Cuántos van a volver al poder de Dios en el nombre de Jesús? Porque el anhelo de Dios es bueno para tu vida. En el poder de Dios uno se aferra a la sabiduría de Dios. Dice en el versículo 21, no solamente ama la palabra de la cruz, se aferra a la sabiduría de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce eso. Pero los hijos de Dios sí tenemos que conocer la sabiduría de Dios. Cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios es. En la sabiduría de Dios. El mundo no conoce eso. El mundo no entiende eso. ¿Cómo Dios me va a salvar por la locura de la predicación? No entienden eso. ¿Qué yo voy a estar en la casa de Dios en vez de estar ahí mirando Netflix esta mañana? No entienden. Mire cómo habla el Hijo de Dios. Dice Efraín, cuando se convirtió, dijo: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Ahora ya me entregué a Dios. Ya no voy a oírles. Voy a oír lo que Dios quiere para mí. Yo seré a Él como la haya verde, dice Dios. Cuando yo renuncio a esos ídolos y coloco arriba la sabiduría y la palabra de la cruz, Dios te dice: yo te voy a oír, yo te voy a mirar, yo voy a respaldarte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo te voy a oír, te voy a mirar. Lo que vos hagas, vas a encontrar fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio? ¿Cuántos levantan la mano y le dicen a Dios: yo soy sabio, Señor? Yo voy a ser sabio para entender esto. Miren lo que pregunta Dios: ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es prudente para que lo sepa?
Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Pero mientras ese camino te lleva a la vida, mientras ese camino te lleva a la salvación, mientras ese camino te lleva al respaldo de Dios, ese mismo camino es tropezadero para los rebeldes. Por eso los rebeldes cuesta que vuelvan al camino de Dios, porque su padre es el diablo. Y la primera rebelión surgió en la misma presencia de Dios. Cuidado con meterse en rebeldía. Los rebeldes ya caen en ellos. En cambio, el que se mueve en la locura ama la sabiduría del mundo. El hombre, la mujer que teme a Dios, ama la sabiduría de Dios. Pero el que se mueve en la locura, ama la sabiduría del mundo. Dice la palabra del Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y todo lo que el mundo le propone, la sabiduría del mundo, porque aquí habla dos cosas. Primero habla del supuesto sabio y de aquí habla del disputador de este siglo. Y nosotros fuimos llamados para decir no a la sabiduría del mundo. Una cosa es tener conocimiento. Cuando yo estudio, cuando yo terminé como contador, adquirí conocimiento, no sabiduría. Eso no me hace sabio. Lo que el mundo te ofrece, las universidades, es conocimiento. Pero la sabiduría es todo el entorno, todo lo que se mueve con las publinotas, todo lo que se mueve para cambiar tu chip, todo lo que se mueve para que cambie tu forma de pensar y desarraigar la sabiduría de Dios y establecer la sabiduría del mundo y tratar de que vos, estando en la casa de Dios, escúchame, seas uno de los que asuma la sabiduría del mundo y presione para que esa sabiduría entre en la casa de Dios. Esa es una lucha, porque tenemos que parar, cortar eso. Por eso Dios dice: mi pueblo es necio. Está hablando de su pueblo. No me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos. ¿Cómo van a ser sabios para hacer el mal? Pero van a ser necios. No van a saber cómo hacer el bien. Y sí, hermanos, hoy el mundo es sabio para el mal. Hoy el mundo sabe cómo se usa esto. Y dice: no, con esto te cubrís. Pero no sabe cómo descubrirse en la presencia de Dios, en la intimidad. Hoy el mundo te dice: sí, así se saluda. Puñito, tobillito, codito. Pero no sabes cantar en la casa de Dios levantando las manos, adorando, saltando. Eso no sabes, pero todo eso sabes. Hoy el mundo te dice: tenés que tener 2 metros. Y vos ya sabes, más o menos 1, 2, 3 baldosas, da 2 metros, 1,5 metros. Pero no sabes cómo acercarte a Dios. Sabemos todo lo del mal, pero olvidamos hacer el bien, porque eso nos bombardean, eso llega a nuestra mente, pero no sabemos hacer el bien. ¿Cuántos van a amar en el nombre de Jesús la sabiduría del Señor? Amén. Versículo 19: se creen muy sabios. Dios dice: voy a destruir la sabiduría de los sabios. Todo lo que este mundo ofrece va a terminar. Y voy a ser muy tonto, hermanos, muy tonto si yo me aferro de lo pasajero para desechar lo eterno. Estos son los últimos pataleos. Y viene con toda la presión la sabiduría del mundo. Y vos y yo tenemos que tener sabiduría de Dios para decir: está bien, yo sé, yo conozco, pero yo voy a seguir la sabiduría de Dios, porque eso es poder para mi vida. Y para que tu hijo, cuando se acerque a vos, escuche sabiduría de Dios, no sabiduría del mundo. Para eso todo el día está chateando, googleando, navegando. Pero quiere escucharle a papá y a mamá que le hable con sabiduría de Dios y que le digan: no, mi hijo, eso no es bueno. Dios dice así. Y si vos le colocas a Dios en primer lugar, Él va a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero papá, vos no me querés porque no me da mi gusto. Porque te amo, te hablo así. Al revés. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a amar. Son disputadores. El que se mueve en la locura siempre está disputando. Busca pelea hasta donde no hay.
En el griego, la palabra disputador de este siglo dice que es sucetetes. La palabra sucetetes habla de las disputas que habían en tiempo del apóstol Pablo. Quiere decir que eran personas que se creían muy inteligentes. Ahí estaban inclusive los rabinos judíos. Hasta hoy hay sucetetes entre los rabinos. Hasta hoy hay sucetetes entre los gentiles. Ahí estaban los disputadores rabinos. Ahí estaban los filósofos griegos. Y hacían preguntas. Y lo que decía Dios, ellos traían como algo alegórico, no como algo real. Y le hablaban de cuando no, eso es alegóricamente. No, eso es alegoría. No, eso es, y se metían en el misticismo. De ahí surgió todo lo que es cabalístico, metafísica. De ahí surgió, ya en aquella época. Ya sí, pasaba entre los corintios. Y ahí ellos disputaban. Se les decía algo y disputaban. A mí me encausó el pastor Víctor. Cuando una vez yo le decía, pues pastor, ¿por qué lo que todos tenemos que tener bautismo del Espíritu Santo? ¿Será que algunos no pueden tener? Tito, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? Yo ya conté 11,000 veces eso. Sí está, pastor. Bueno, vaya y busque y reciba ya el bautismo del Espíritu Santo y deje de discutir. Amén, pastor, le dije. Y dejé de discutir y me fui a buscar. Levante su mano y diga, no voy a ser disputador de la palabra de Dios. Amén. Se sustenta en la locura. Y por último, hermanos, levante su mano y diga, yo voy a predicar a Jesucristo. El que se mueve en el poder de Dios predica a Cristo. Es un apasionado por Cristo. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué dice? Pero nosotros, los que tenemos ese poder de Dios, los que nos movemos en la sabiduría de Dios, los que entendemos la revelación de la cruz, predicamos a Cristo crucificado. Y vuelvo a hablar de la cruz. Porque la cruz es lugar de muerte, la cruz es lugar de unión, la cruz es lugar de salvación, la cruz es lugar de restauración. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Levante su mano, adórele al Señor. Él es el centro de todo. Dígale en esta mañana, gracias Señor, tú eres el centro de todo. Denle un aplauso fuerte al Cristo vivo, al Cristo resucitado, al Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que predicamos. 5 cosas que Pablo mencionó solamente aquí. Cristo es el poder de Dios. No puede haber poder sin Cristo, porque no existe bautismo del Espíritu Santo si Cristo no te bautiza. Él os bautizará. Hasta eso hace Cristo. Él es el que te bautiza. No es Juan el Bautista, no soy yo, no es Ruth. Cristo es el que bautiza. Él es el poder de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Él es la justificación de Dios. Él es la santidad de Dios. Él es la redención de Dios. Nada existe sin Cristo. Cristo es el todo. Él es el que edifica su iglesia. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y fin. Él es el cordero de Dios. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es todo. Y predicamos a este Cristo crucificado. No nos avergonzamos de Él. Vamos en los barrios a predicar de Cristo. Predicamos en las redes. Nos metemos en los puestos de autoridad y le hablamos de Cristo sin vergüenza. Porque no nos avergonzamos. Porque el poder de Dios es Cristo. Sin Él, todo es locura. Cristo es el poder de Dios. Él es el centro de todo. Y ante Él se va a doblar toda rodilla. Y toda lengua va a confesar que solo Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Aleluya. Solo Cristo. Él es el centro de todo. Pero sin embargo, el que anda en la locura persiste en el tropezadero. ¿Cuánto dicen en el nombre de Jesús? Ya no voy a insistir en el tropezadero. Amén. Dice, para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Tanto para judíos como para gentiles. Lo que para nosotros es poder,
Lo que para nosotros es salvación, lo que para nosotros es el centro de todo, para ellos es tropezadero. ¿Por qué? Porque los judíos hasta hoy en día dicen, no, el Mesías no va a venir así. El Mesías no puede venir y morir en una cruz. El Mesías tiene que venir y sentarse en el trono y liberarnos de las opresiones, de los árabes, de los sirios, lo que sea. Cristo, ese va a ser el Mesías. Y los gentiles decían, ¿cómo es posible que alguien que fue acusado como un supuesto malhechor, como alguien que murió ahí en la cruz, cómo es posible que él sea el Mesías? Y tropezaban y se metían en lo cabalístico, se metían en lo metafísico. Estaban ahí, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y ahí no salían de su filosofía. Para nosotros es salvación, pero para ellos es tropezadero. Cuidado, que las cosas de Dios no sean tropezadero, que las cosas de Dios sean sendas preciosas por las que tenemos que caminar. No persista en el tropezadero. Romanos 9:31, Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. La persona que cree que es todo por ley, la persona que cree que es todo por sacrificio, la persona que cree que es salvo por sus buenas obras, ahí están en las obras de la ley y tropiezan en la piedra de tropiezo. Habla clara. Lo que para nosotros es lo más precioso, para nosotros es nuestra base, nuestro sustento. Él es la piedra principal sobre el cual edificamos nuestra casa, se edifica la iglesia. Pero para el que no le tiene a Cristo, para ellos es tropiezo, es locura. Como conclusión, Pablo dice en otro capítulo, vuelve a hablar de la locura. Digan conmigo, yo no voy a ser natural. A ver, iglesia, levante su mano. Yo no voy a ser natural. Somos natural en el sentido que somos humanos, pero tenemos la sabiduría de Cristo. Tenemos, dice en 1 Corintios 2:16, la mente de Cristo. ¡Wow! Tenemos que pensar como Cristo piensa, no pensar como mi corazón me dice. El natural, dice la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son, ¿qué es para él? Locura. ¿Qué locura? Que Argel ese pastor, que Argel que es mi líder. Hay otra célula un poco más light, pastor. Y ya Argel te digo, ese líder. Hasta me quiere que yo ayune, imagínate un poco, te dice. Porque el natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Sin embargo, el espiritual todo lo discierne. Escucha algo y dice, no, yo tengo que analizar esto. Tengo que discernir esto. ¿Es bíblico o no es bíblico? Y yo lo analizo y lo discierno en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hoy vienen tiempos muy peligrosos, que se va a soltar la maldad y se está soltando la maldad. De norte a sur, del este al oeste. Lo que se habla en Paraguay se está hablando en Australia, se habla allá en Uzbekistán. El mundo se globalizó, unidos para que se suelte la maldad. Pero el espiritual todo lo discierne. El espiritual todo lo analiza. Y el espiritual dice, no, yo no cambio el camino de Dios por nada, ni por nadie, porque no soy natural. Digan conmigo, yo estoy en el mundo. Vamos, iglesia, levante su mano y diga, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Otra vez, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Este no es nuestro reino. Esto es pasajero y se va a acabar muy en breve. Y le veremos en breve al amado de nuestras almas viniendo en las nubes a buscarnos. Y los sabios, los que se mueven en el poder de Dios, iremos con Él para estar con Él para siempre. Yo no quiero ni pensar lo que será el mundo cuando los hijos de Dios salgamos y cuando ya no hubiera ningún poder de Dios, porque el poder está en tu vida y en mi vida. Cuando ya no hubiera ningún poder de Dios que detenga la maldad en esta tierra. Ay de aquellos que tanto adoraron y buscaron
al anticristo. Ay de aquellos que se queden. Póngase de pie, por favor. Aférrese del poder de Dios. Aférrese de la locura de la predicación. No importa que te peguen, no importa que te excluyan. Cuando yo estaba en el Nacional de la capital, éramos solamente 2 hijos del Señor, los de la religión Bahí, en 11 secciones del primer curso. Cada curso tenía entre 60. Vos sos nacional también, fuiste nacional. Eran 60 o 70 varones, hermano. Eran más de 700 contra 2 que predicábamos la palabra del Señor. Nos pegaban, nos hacían de todo. Pero aquí estamos, porque para ellos es locura, pero para vos es poder de Dios, es salvación de Dios, es deleite de tu alma en momentos difíciles.